La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en Luciérnagas 1350. Luciérnagas 1350. Oiga, vamos a hablar, como siempre, con alguna compañera de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Y hoy me place muchísimo. Siempre me encanta que, por supuesto, que la Secretaría cuente las cosas que funcionan y las que quieren que funcione y las que todo, ¿no? Pero, muy en particular, Darla Guadalupe Ávila. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto. Déjeme le cuento que además Darla es una mujer que le sabe bien a la lucha de las mujeres y a combinar las luchas con lo institucional, Sí. que es una cosa bien difícil, que a veces tienes que amarrarte porque sabes que si estás en la institución tienes que hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas. Así es. Sabes cuando no están funcionando las cosas también porque tienes compañeras que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, que están en la calle, en el territorio de a de veras, y tú tienes que organizar todo eso en tu cabeza y en tu corazón y dar batalla desde todos lados. Así es. Bueno, pues Gracias. resulta, Darla, que estás... ¿Cuál es tu puesto? ¿Jefa de unidad? Sí, soy la jefa de unidad de la unidad territorial de la Siempre Viva en Venustiano Carranza. Ujú. Bueno, ¿y en Venustiano Carranza pasa algo en particular? Fíjate que es una alcaldía muy interesante, es una alcaldía que tiene pues una población de más de 443,000 personas habitantes. Es la séptima alcaldía en cuanto a ocupación territorial y poblacional en la Ciudad de México. Y como siempre, bueno, en muchos espacios y en la vida tenemos el 52.6% de mujeres habitantes y somos 43.1 mujeres que son jefas de hogar. Además, quiero decirle que estas cifras me las está dando sin leer. Ella, así. Sí. Ajá. Y es una alcaldía que tiene mucho trabajo en el comercio. Muchas de las mujeres que atendemos tienen alguna actividad, pues ya sea en el Mercado Sonora o en alguna otra que tenemos muy cerca, o en alguna otra actividad comercial, que por supuesto, pues con ello, pues trabajan mucho para el sustento económico. Son mujeres muy trabajadoras y y bueno, pues son mujeres que acuden a la unidad con nosotras. En esta unidad, como sabes, pues la Siempre Viva somos unidades que atendemos casos, situaciones, contextos de violencia en razón de género, ¿no? A mujeres víctimas de violencia. Y las Siempre Vivas, además de todo lo que ya mis compañeras te han platicado, que justo atendemos pues estos casos, que la idea es, contamos con instrumentos muy importantes, instrumentos que se han trabajado durante muchos años y que son instrumentos de ensayo y error, que nos han permitido detectar los tipos de violencia, ¿no? Incluso mucho antes que se legislaran en las normas y en la ley, y que nos permiten medir el nivel de riesgo, como ya lo han comentado. Pero también somos unidades que resulta, dicho por las propias mujeres, espacios seguros para ellas. Son ese pequeño espacio o ese gran espacio donde no solo van a hablar de cómo se sienten, sino que han verbalizado que es ese donde son ellas, ¿no? Donde pueden hablar de cómo se sienten, de cómo están, de cómo se están transformando, donde han podido integrarse en elementos, estrategias más allá de lo que pensaban la primera vez que llegaron. Porque las mujeres que atendemos desde un proceso integral pues llegan con ciertas expectativas, ¿no? Claro. Pero además con una problemática pues muy clara. Porque es raro que llegue una nomás a ver, ¿no? Casi Sí, siempre no. cuando llegan es porque dijeron, ya estoy hasta aquí, no Sí. puedo más, voy a ver qué me dicen. ¿Estás de ahí? Justo, y como lo hemos comentado, es fundamental atenderlas desde el primer día que llegan, ¿no? Porque probablemente no sabemos si van a regresar. Pero bueno, además de ser este espacio, las Siempre Vivas también tenemos una estrategia integral y transversal. Es decir, no solo es el espacio que atendemos a mujeres víctimas de violencia desde diferentes perspectivas, que además, si bien hay muchos tipos de violencia, cada caso es particular y tenemos una estrategia de atención que justo atiende a las mujeres desde una perspectiva muy individual, muy diversa. Pero también hacemos muchas acciones de prevención, ¿no? Es decir, nuestro campo de acción es la parte individual, el sentir lo que está viviendo las mujeres,
pero también es instalarnos en los espacios educativos, ¿no? O sea, en las escuelas, en los espacios comunitarios, en los centros sociales donde las mujeres pues también acuden, ¿no? O sea, es decir, no solo tenemos la necesidad inmediata, sino una estrategia colectiva de prevención, de acciones de prevención, con un equipo muy grande de prevención que lleva diferentes temas que permiten no solo a las mujeres, sino a la comunidad que le integra a entender qué pasa con las violencias. Oye, ¿y cómo les van las escuelas? Es que esto siempre lo pregunto porque en otros años de mi vida que yo iba a las escuelas y que a veces iba por parte de una organización o a veces pon tú que por parte de alguna secretaría, pero como obviamente no es obligatorio para las escuelas recibir, yo sé que hay muchas que dicen, ay, ya vienen a hablar de eso. Sí. ¿Cómo se les ocurre? O sea, ¿en qué cabeza cabe hablarles a jóvenes de secundaria sobre violencia de género? Claro, o sobre sexualidad, por ejemplo, o sobre ¿no? condón. ¿Cómo adolescentes, por favor? Sí. Y no te dejan entrar. Y tú no puedes decir esa fuerza, porque pues no es a fuerza. Pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo les ha ido en las escuelas? ¿Sí les han abierto las puertas? Sí. Es que, mira, justo desde las direcciones, desde la cabeza de la Secretaría, se han hecho estrategias interinstitucionales. Es decir, cómo llegas no solo desde la comunidad y el barrio en las escuelas, sino desde arriba, ¿no? Con la política pública, decir, tenemos que intervenir. Las compañeras que están en territorio entran a las escuelas y a veces hemos dicho, nos hemos metido como la humedad, ¿no? Para presentar a la unidad quiénes somos. Y justo hay una estrategia de prevención muy clara, que es hablar de sexualidad, de derechos sexuales y reproductivos, de prevención de la violencia por razones de género, incluso de autonomía, ¿no? Que es muy importante para trabajar de manera integral el tema de la violencia. Pero cuesta trabajo, o sea, por supuesto, nos hemos encontrado con escuelas que nos dicen, pues hay que tener cuidado con el tema, ¿no? Este tema, hay que... ILE, por ejemplo, ¿no? Es así como... Interrupción legal del embarazo. Claro, todavía decir, eso todavía no, por favor, no hay que decirlo, hay que cuidar la lámina y tal. Y las compañeras justo tienen una estrategia muy interesante porque hacen llegar el tema, ¿no? Ya cuando está en el aula... pues sí hay ciertos acuerdos, pero saben cómo manejar el tema con las y los jóvenes para que puedan pues entender que el fenómeno de la violencia es más allá de un acto inmediato y que tiene que ver con muchos contextos y de ejercicio de derechos. Oye, y particularmente en la Venustiano Carranza hay un tipo de violencia... Sí, mira, obviamente el tipo de violencia que más atendemos es violencia en las familias. Y justo quiero hablar de las familias porque tenemos que salir del pensamiento de familia tradicional, porque son contextos importantes de entender, y la violencia comunitaria. Venustiano Carranza tiene un alto nivel de violencia en la comunidad, ¿no? Vecinas, vecinos. Es una alcaldía con muchos parques, ¿no? Con muchos espacios comunitarios también, públicos. Y también nos llegan situaciones de violencia en la comunidad, ¿no? ¿Cómo qué? O sea, por ejemplo, vecinos que amenazan a mujeres, ¿no? Incluso que hablan de ellas, de sus cuerpos, de cómo deben comportarse. Pues diferentes cosas que, o sea, no solo es la parte comunitaria, sino es cómo se une toda una comunidad, ¿no? Pues para seguir estigmatizando violencia entre vecinas, vecinos, pues de que ya me pasó la cubeta, ya me mojó la banqueta. Ya, Y todo eso se acrecenta porque y es mujer. Sí, claro, sí, definitivamente. ¿No? Oye, a mí me da mucho gusto que gente como tú esté ahí, porque es gente que ve a futuro, que tiene esperanza. Porque gracias. A mí, de veras, yo cada vez con más frecuencia digo, es que no hay salida. Porque, por ejemplo, me dices, en la Venustiano Carranza hay muchos parques y espacios públicos, siendo que se supone que en territorios con muchos espacios públicos, lugares en donde se puede pasear, hacer deporte, recrearse, claro, disminuye la violencia. Y no es cierto. No. Y los hombres siguen violentando mujeres, sea cual sea su entorno, así tengan todas las condiciones, la educación. ¿Qué falta? Pues es que yo creo que no hay que olvidar que la violencia es estructural,
¿no? Que no depende de un espacio, que no depende solo de casa, que no depende solo de los espacios de trabajo, de donde nos educamos, sino pues ha sido históricamente perpetuada, es por las estructuras sociales donde los seres humanos pues nos relacionamos. Y como decía la maestra Claudia, hay mucho trabajo que hacer todavía en los estereotipos, ¿no? Todavía en los mitos de la violencia por razones de ¿Quién género. es la maestra Claudia? Nuestra maestra Claudia Benítez, que hablaba en la parte esta, okay. como cuál es el gran reto, seguir trabajando por el tema de la prevención desde el enfoque con perspectiva de género. Dinos rapidísimo dónde está Siempre Vivas Venustiano Carranza. Estamos localizadas enfrente del Parque de los Periodistas, en prolongación Avenida Lucas Alamán, número 11, en la Colonia del Parque. Bueno, Alcaldía Venustiano Carranza. Es un espacio donde siempre las vamos a atender con mucho cariño. Perfecto, muchas gracias. Qué alegría que estés aquí. Darla Gracias, Guadalupe Line. Ávila Guerrero, Gracias. jefa de Unidad Departamental de Atención y Prevención en Venustiano Carranza de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Vuelve pronto. Muchas gracias.